Buen día, bienvenido a toda la comunidad latinoamericana de UPED, Ecografía Multisistémica Pediátrica. Gracias por acompañarnos en otro sábado de formación continua. Hoy tenemos de invitado un debutante en UPED, es su primer, es su primer paso por nuestro grupo, el doctor Antonio, ecografista venezolano de las tierras de Joaquín y sin más que decir, Antonio, me voy a desaparecer y te voy a dejar para que nos cuentes acerca de este tema. Así que sin más que decir, espérenme que yo hago una cosita y listo. Todo suyo, nosotros estamos a ir diciendo si hay algún problema, no te hagas drama. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí no me veo, pero no importa. ¿Aló? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Se Doctor. te escucha muy bien, se Sí, escucha doctor, se bien. escucha. Ok, comienzo entonces. Yo no me veo, pero igual ustedes me ven, ¿verdad? Sí te vemos. O por lo menos me escuchan. Muy bien. Buenos días. De verdad agradecido con el doctor Joaquín y el doctor Ponce por la invitación. He sabido mucho de ustedes, de su comunidad y de lo magnífico que son las ponencias que he visto hasta ahorita. De verdad un honor estar aquí, bueno, y espero que les guste mi ponencia, en vista de que es un tema bastante largo, bastante complejo y lo he estado tratando de resumir lo más posible. Comenzando, vamos a ver sobre generalidades de la ecografía transfontanelar, cómo reconocer la utilidad del ultrasonido, cuáles son sus indicaciones, la metodología y técnicas para hacer una buena ecografía transfontanelar, qué ventanas debemos abordar, los cortes ecográficos más utilizados, la identificación de las patologías cerebrales más frecuentes y, por supuesto, cómo hacer un informe de manera correcta. Bien, todos sabemos que la mayoría de los pacientes a los que les vamos a realizar ecografía transfontanelar son pacienticos recién nacidos de bajo peso, que están en cuidados neonatales, que están muy delicados de salud y por supuesto debemos de extremar las medidas para no hacer daño a estos bebés. Desde el año 1980, el ultrasonido transfontanelar ha sido el procedimiento de elección para evaluar todo lo que es el cerebro del recién nacido y, por supuesto, saber descubrir cuáles son las patologías más frecuentes. Desde el año 1974 se estuvieron haciendo los primeros pasos y ya para el año 80 se estableció como el procedimiento de elección. Todos sabemos que la ecografía, como nuestra herramienta de trabajo, tiene unas bondades increíbles, ya sea en su modalidad 2D, en su modalidad 3D inclusive, perdón, en las modalidades Doppler color y las modalidades Doppler pulsado. Es un método no invasivo, todos lo sabemos, un método muy seguro tanto para los bebés y cualquier parte del cuerpo, porque no emite radiaciones, es de relativo bajo costo. Podemos reproducirlo en un ambiente hospitalario, inclusive en ambiente ambulatorio, en pacientes que ya han pasado digamos, el peligro o han salido de la UCI. Nos ayuda a evaluar de forma directa y en tiempo real todas las estructuras cerebrales, así como toda la vasculatura intracraneal. Podemos valorar y hacer seguimiento de todas las patologías cerebrales que podamos encontrar y, por supuesto, hacer diagnóstico de malformaciones del sistema nervioso central que podamos haber hecho diagnóstico previo al nacimiento. Todo esto nos dice que el ultrasonido es un método de alta confiabilidad diagnóstica donde podemos encontrar hasta un 96% de sensibilidad haciendo el uso correcto del mismo. Es así que igualmente este método tiene un
tiene limitaciones, como todos sabemos. La limitación principal es la naturaleza y la extensión del daño de la sustancia blanca, donde la resonancia magnética pasa a ser el estudio de elección. No podemos identificar el origen de las hemorragias subdurales y su aracnoidea, y para esto la tomografía es el gold estándar. Y por supuesto, si ocurre un cierre temprano de las fontanelas o las craneosinostosis, es un método que va a pasar de verdad a un segundo plano. Y lo que más nos preocupa es que es operador dependiente. Para esto, y en aras de mejorar, es que se hacen este tipo de charlas para incentivar a los colegas a que se preparen de la mejor manera y sin miedo para atender estos casos. Por supuesto, el ultrasonido transfontanelar tiene unas indicaciones y según el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, en su consenso del año 2020, se establecieron que las indicaciones principales son las anomalías cerebrales detectadas in útero, la prematuridad, es decir, cualquier feto menor de 32 semanas o de 1,5 kg, si la circunferencia cefálica está aumentada, enfermedades infecciosas, ya sea de tipo congénitas o adquiridas inmediatamente al nacer, diagnósticos previos de hipoxia, hipercapnia, acidosis y todo lo que influya en la baja aceptabilidad del oxígeno en el cerebro, asfixias perinatales, aumento de la presión arterial, convulsiones o cualquier síntoma neurológico, así como historias de traumas obstétricos y postnatales. Los síndromes genéticos, por supuesto, y la presencia de una craneosinostosis inmediata al nacer. Todas estas indicaciones las estableció el grupo de la IUM en su consenso del 2020. Igualmente, ellos establecen que cuando el estudio debe hacerse en UCI, debe ser inmediato al nacimiento, preferiblemente en las primeras 48 horas de vida, se convierte en una urgencia y el diagnóstico de patología, según ese consenso, va a ser determinante para la evolución del paciente. Ya para cuando lo podamos hacer en el consultorio o igualmente en el hospital, pero ya fuera de UCI, puede ser más tardío del nacimiento, no se convierte en una urgencia y podemos hacerlo más que todo para seguimiento o rutina. Entonces el consenso de la IUM establece que en UCI debe hacerse el estudio en los primeros 48 horas al nacimiento y debe cumplir con las indicaciones establecidas en la lista anterior. Bien, ¿qué técnicas para explorar debemos utilizar? Recordemos que estos pacientes que se encuentran en las incubadoras son pacientes que están verdaderamente muy delicados, son pacientes casi todos recién nacidos pretérmino, muy pequeñitos y que cualquier cambio en el medio donde están puede afectarlos gravemente. Es por eso que podemos hacer el estudio, ya sea en manos de su madre, en una camilla, si el paciente puede ser sacado de la incubadora, o inclusive con la ayuda de su madre o del personal de enfermería para la correcta realización del estudio. ¿Qué debemos utilizar? Por supuesto, bueno, si el paciente está en la incubadora o en la camilla o en brazos de su madre, debe ser el cuidado extremo de no lastimarlos o al moverlos, tener muchísimo cuidado. Debemos utilizar gel tibio. Recuerden que cualquier cambio de temperatura brusca, principalmente la fría en la fontanela, puede darnos cambios a la hora de estudiar los vasos sanguíneos cerebrales. No hacer excesiva presión sobre la fontanela, obviamente, para evitar también lo que se llama el síndrome de la mano pesada. Y si el bebé está algo inquieto, podemos ayudarnos, ya sea con lactancia materna o con un teterito. Recordar las normas de higiene de asexia, antisexia extrema en estos pacientes, sobre todo los que se encuentran en UCI neonatal.
Acá, cortesía del doctor Pedro Busne, tenemos una imagen suya trabajando en terapia neonatal y vean cómo debe ser el extremo de cuidados para ver estos pacientes. Debemos utilizar preferiblemente traductores de tipo convexo, puede ser de 3.5 MHz, podemos utilizar sectoriales de 7 a 12 MHz, microconvex, que es el ideal, de 5 a 9, y podemos utilizar lineales de hasta 17 MHz, que es lo que no debemos utilizar en la terapia intensiva y preferiblemente cuando el paciente está en la incubadora, transductores endocavitarios. ¿Por qué? Porque primero el espacio no lo permite y segundo, realmente podemos lastimar a estos bebés, inclusive los podemos desentubar, podemos jalar algún cable y realmente no es lo correcto. Luego, cuando ya el paciente está fuera de la UCI, podemos utilizarlo ya sea en la consulta privada. Eso no es un mal traductor para hacer estudio, de hecho se consiguen muy buenas imágenes, pero recordar que para UCI no debe ser utilizado el traductor endocavitario. Bueno, entonces, preferiblemente microconvex de 5.9, abordaje preferiblemente por la fontanela anterior, podemos hacer abordaje también por fontanela posterior y por fontanelas laterales. Debemos tener un ambiente adecuado y cómodo, con una temperatura adecuada para el recién nacido y, por supuesto, la comodidad también de las madres. Se sugiere, si puede, hacerse el estudio en brazo de la madre, mejor todavía, o por lo menos con la presencia de uno de los padres. En UCI, como recuerden nuevamente, debemos extremar las medidas de asepsia y antisepsia. ¿Cuáles son las fontanelas por las cuales podemos hacer los estudios? Entonces, la primera fontanela y la principal, la que más vamos a utilizar, es la fontanela anterior o fontanela bresmática. Es la que más tarde se cierra, más o menos entre los 18 y entre los 9 y los 30 meses, y nos da muy buena ventana hasta inclusive los 18 meses. Está conformada principalmente por el hueso frontal y los huesos parietales. Es la que más tarde se cierra. Luego tenemos la fontanela lámbrica o fontanela posterior, que está conformada principalmente por los huesos parietales y occipital, acá, y es muy útil principalmente para ver fosa posterior. Cuando tenemos una lesión en fosa posterior de cualquier tipo, esta es la fontanela más útil para confirmarla. Se cierra lamentablemente precoz entre el segundo y el tercer mes, pero obviamente si tenemos el diagnóstico previo, podemos hacer ya bien temprano el diagnóstico en fosas posteriores. Luego tenemos los teriones, que son puntos muy específicos, conformados por la unión de los huesos parietales, el temporal y las alas mayores del esfenoide. Es este punto que está por acá. Cierra bastante temprano, muy temprano en la primera semana de vida, y es útil principalmente para evaluar arteria cerebral media y principalmente polígono de Willis. Y por último tenemos los asteriones, ya sea derecho o izquierdo. Son puntos muy bajos, muy posteriores a las orejas y donde vamos a encontrar la unión de las suturas escamosas, que son estas por acá, y la hueso lámbico o lamboideo. Cierra muy temprano y es útil también para ver fosa posterior, pero realmente es muy engorroso trabajar en esta fontanela. En resumen, entonces, la fontanela anterior y la fontanela posterior son las más utilizadas, principalmente la anterior, por ser la más grande, y porque nos da una buena ventana de todo el cerebro fetal. E incluso se dice que el 95% de las imágenes se obtienen a través de la fontanela anterior. ¿Cuáles son los cortes ecográficos a utilizar? ¿Qué debemos ver? Tenemos 6 cortes coronales y 5 cortes sagitales. Los cortes coronales se enumeran de adelante hacia atrás y los cortes sagitales, partiendo de la línea media, tenemos
2 derechos y 2 izquierdos, angulando el traductor 15 grados y 30 grados, como ya veremos. Entonces, los cortes coronales, tenemos 2 anteriores, que son estos que están acá, tenemos 2 medio coronales, que son el tercero y el cuarto, y los posteriores, que son el quinto y el sexto. Ya veremos qué estructura debemos ver en cada caso. Y en el corte sagital tenemos un oblicuo derecho y un oblicuo izquierdo y un corte mediano. Bien, vamos a utilizar una mnemotecnia muy utilizada por el doctor Pedro Busle, que me parece genial, para poder recordar cada uno de los cortes. Y acá tenemos el primer corte coronal, donde vamos a ver esta imagen muy refringente que es el ala mayor del efenoide. Acá vamos a ver la cisura interhemisférica y los lóbulos frontales. A este corte se le dice que es un corte en astas de toro. Vean la similitud con la cara de un toro. En este corte vamos a ver principalmente la cisura interhemisférica. Acá vamos a ver el techo de las órbitas dado por el hueso mayor del efenoide. Las áreas de la localización de la arteria cerebral media, que la vamos a encontrar acá. Y por supuesto los lóbulos frontales acá adelante. Nuevamente, cisura interhemisférica, lóbulos frontales, techo de las órbitas. Recuerden, astas de toro, corte número 1. En el corte número 2 es el llamado en antifaz, es un poco más posterior al corte 1. Y acá lo que vamos a ver es las alas menores del efenoide, haciendo, junto con las astas mayores, la forma de un antifaz. Es por esto que el doctor Unler lo llama el corte en antifaz. En este corte vamos a encontrar principalmente los lóbulos frontales, la cisura interhemisférica, el techo de las órbitas, como vemos acá, y los lóbulos temporales que ya comienzan a asomarse, o las puntas de los lóbulos temporales. Recuerden, la mnemotecnia, corte en antifaz número 2. Nuevamente, vemos acá la forma del antifaz y las estructuras que ya hemos descrito antes. En el corte número 3 es uno de los cortes más importantes por la cantidad de estructuras que podemos ver acá. Es el llamado corte en Y, que viene dado por la cisura de Silvio, que es estas imágenes que ven acá, a través de la cual vamos a encontrar la arteria cerebral media en su momento que se divide o se dicotomiza en las ramas internas y ramas externas. Las ramas internas son las lentículas estriadas y las ramas externas son las arterias corticales. Muy importante porque además en este plano vamos a encontrar, por supuesto, la cisura interhemisférica. Recuerden que la cisura interhemisférica debe ser lineal, no puede tener ningún tipo de curvatura o no puede estar borrada. Vamos a ver el cuerpo calloso, que es esta pequeña línea. Recuerden que el cuerpo calloso es un puente entre ambos hemisferios. El septum pelúcido, que es este espacio que está acá, que en algunos recién nacidos prematuros podemos encontrar un espacio anecoico como un pequeño quiste, y es el cabo del septum pelúcido que todavía no ha cerrado. Vamos a ver los tálamos, son estas estructuras gordas que están acá. Los ventrículos laterales, donde además vamos a hacer las mediciones, que más adelante vamos a ver. Por eso este plano de corte es muy, muy importante. Vamos a ver el foramen de Monro, que acá no se ve mucho, pero es la conexión con el tercer ventrículo y, por supuesto, el tentorio del cerebelo. Nuevamente, lo vemos acá, las Y, arteria cerebral anterior, como se ve, perdón. Acá sí podemos ver el tercer ventrículo, vemos acá los ventrículos laterales, un poco del cabo, acá cuerpo calloso, cisura interhemisférica, y ya en este plano comenzamos a ver las primeras partes del cerebelo. Si colocáramos el Doppler en este corte, fácilmente encontraríamos el polígono de Willis.
ya sea con su rama anterior, con su rama anterior, la cerebral media, y las ramas posteriores con sus comunicantes. Igualmente acá vemos cómo bordean los tálamos y se consigue el polígono de Wigner. Perdón, el cuarto corte es el corte en C en espejo, que son estas imágenes que vemos acá. Esas Cs en espejo no son más que las circunvoluciones del hipocampo que se ven encontradas, ¿está bien? Ellas no pueden estar muy unidas porque recuerden que acá discurre el vermis del cerebelo. ¿Qué nos dice esto? Que estamos exactamente en la línea media cerebral que vamos a encontrar en este corte. Vamos a ver la cisura interhemisférica nuevamente, los ventrículos laterales ya en sus porciones más posteriores, el cuerpo calloso nuevamente, los núcleos caudados, el cabeza del núcleo caudado, los tálamos, las circunvoluciones del hipocampo y por supuesto ya el cuerpo del cerebelo. El quinto corte coronal es el corte de los bastones, se les dice así. Viene dado por la presencia de los plexos coroideos. Entonces, nuevamente, vamos a ver acá la cisura interhemisférica, los plexos coroideos, que son estas láminas realmente ecorefringentes, y aquí comenzamos a ver los lóbulos parietales y la primera parte del lóbulo posterior, o lóbulo occipital. Ya para el sexto corte, es netamente parenquimatoso. Vamos a ver acá el lóbulo occipital, parte de los lóbulos parietales, y vemos acá nuevamente lóbulo occipital. Bien, pasando rápidamente a los cortes sagitales, comenzamos por el corte sagital medio o mediano. Colocamos el traductor perpendicular a la línea media y debemos obtener esta imagen principalmente. ¿Qué vamos a ver en esa imagen? Número 1, el surco calloso marginal o la circunvolución callosa marginal, que en los recién nacidos pretérminos es posible que no se vea completa o inclusive no se vea. Recuerden que las circunvoluciones cerebrales en los recién nacidos están un poco borradas y entre más prematuros sean, más borradas se van a ver. Número 2, vamos a ver el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, el vermis cerebeloso, que ya lo vemos acá. Recuerden que estamos en la línea media. Esto no puede ser un hemisferio, sino la parte del vermis. La tienda del cerebelo, que es este espacio pequeño triangular acá. El sexto, que es el lóbulo occipital. Nuevamente otra imagen triangular. El lóbulo frontal, el tálamo, que es esta imagen redondeada, y el surco caudotalámico, que es este espacio que está entre el tálamo y la base del ventrículo. Ya veremos su importancia. Corte sagital medio, plexos coroideos, los vamos a ver de forma hiperecoica. Esta imagen que transcurre por acá. No confundir con una hemorragia intracerebral o intraventricular. Vamos a ver el cuerno posterior del ventrículo lateral, que es esta parte más posterior, y el cuerpo del ventrículo. Y el cuerpo del núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, que sobresale dentro, vean acá, del ventrículo lateral. No es una patología, la vamos a encontrar muy frecuentemente. No confundir esto con una hemorragia. Acá vemos en este corte cómo se ve la arteria pericallosa, la arteria cerebral anterior, la vena de Galeno y el seno recto. Pequeño video para ver nuevamente cómo se vería el recorrido acá de la arteria pericallosa y la arteria cerebral anterior. Vena de Galeno, seno recto. Entonces, luego de esto, vamos a hacer una angulación del transductor en 15 grados más o menos hacia el hueso temporal y vamos a encontrar acá
ventrículos laterales en forma de C invertida, estrecha, aplastada, como ustedes le quieran decir, que está conformando el cuerno anterior, el cuerpo y el atrio ventricular. Igualmente, vamos a ver en este corte el piso de los cuernos anteriores formando la cabeza del núcleo caudado, que es esta parte más baja que está aquí. Recuerden que estos son espacios muy pequeños que debemos afinar mucho la vista. Entonces, acá se va a ver mejor, corteza cerebral, ventrículos lateral, una pequeña parte, hemisferios cerebelosos, acá sí vamos a comenzar a verlos un poco más llenos. El núcleo caudado, que es la imagen que vimos anteriormente que se mete hacia el ventrículo, el tálamo, que es bastante redonda acá, la hendidura caudotalámica, que es un espacio muy pequeñito que viene entre por acá, que es el plexo, y el tálamo. Y el plexo coroideo, por supuesto, que lo vemos acá. En este corte, si colocáramos el Doppler, vamos a ver las arterias tálamo estriadas, que serían estas imágenes que se ven como si fueran unas manos o unos cachos de venado, por decirlo en el argot venezolano. En el corte sagital oblicuo de 30 grados, volvemos a angular un poco más el transductor, más o menos en 30 grados, en dirección hacia lo que es el hueso occipital. Y hacia el hueso temporal en su unión. Acá podemos, con el Doppler, demostrar la vascularización parieto-ventricular de la sustancia blanca que dan esta imagen que está acá, con estas ramas, que parecen y simulan, volviendo a la mnemotecnia, unas astas de reno, o como ustedes les quieran decir, de alce, también puede ser unas astas de alce. Vienen dadas por esta ecogenicidad un poco mayor. Vean acá, nuevamente se ve esta zona que parece una asta de un alce. Corte sagital a 30 grados. Además, ver acá la cisura silviana que demuestra la presencia de estos vasos, como ya hablamos anteriormente, que se trataba de estos vasos que transcurren a través de la estructura descrita. Muy importante, recuerden, porque allí es asiento de algunas patologías, sobre todo leucomalacia. Entrando en la parte de patologías y de diagnóstico, debemos comenzar por lo que es la parte de dilataciones ventriculares. Tenemos las ventriculomegalias, las hemorragias, las lesiones hipóxico-isquémicas y hay otras lesiones adicionales de las cuales vamos a hablar. En la ventriculomegalia es simplemente el aumento del tamaño ventricular sin aumento de la circunferencia cefálica. Podemos tener de dos tipos, comunicantes y no comunicantes, dependiendo de su estructura anatómica. Los hallazgos ecográficos principalmente es que vamos a encontrar ventrículos de mayor tamaño que vienen dados por los índices que vamos a estudiar ahorita. Debemos hacer los cortes principalmente a nivel de tercer ventrículo y cuarto ventrículo, que es donde vamos a ver ventrículos más ampliados. Los plexos coroideos van a aparecer que cuelgan dentro del atrio ventricular, sobre todo en las etapas tempranas, los primeros días postnatales. Y el manto cerebral, lo vamos a encontrar adelgazado en muchos casos, ya sea en los casos de ventriculomegalia muy severa por la atrofia del parénquima cerebral. Existen muchísimos índices cerebrales. Ustedes van a conseguir muchos, pero luego ustedes se van a quedar con el que ustedes consideren más útil. Acá les traigo yo estos 4 índices que son los que más se consiguen en la literatura. Vamos a comenzar por el índice de Leven, el índice que mide la distancia que hay entre la línea media o la hoz del cerebro y la pared lateral o más externa del cuerno anterior del ventrículo lateral a nivel del tercer
corte coronal. Por eso es importante lo que hablábamos del tercer corte coronal. En este caso, perdón, en este caso hablamos de que si esta distancia es normal, si se mantiene por debajo de 35 milímetros, de 0.35 milímetros. Hasta 0.40 hablamos de hidrocefalia leve y ya cuando alcanza los 0.50 o más hablamos de una hidrocefalia severa. El índice de Evans es medir la distancia que hay entre ambos ventrículos, sería el corte A, y los dos espacios interparietales. Eso va a dar un índice que vamos a considerar normal hasta 0.30 y por encima de 0.30 ya pasa a ser patológico. Índice de Evans. El cuarto índice que les traigo es uno de los índices más utilizados y que hoy en día se considera más útil y más fidedigno, es el del AP ventricular, que no es más que medir el espacio exactamente donde está el ángulo hasta la pared más externa del ventrículo, y esto no debe sobrepasar los 10 milímetros de espesor. Hasta 10 milímetros es normal, y hablamos de una hidrocefalia leve cuando alcanza los entre 10 y 15 milímetros. Fíjense, en este caso hay que medir las dos porciones. En este caso una dio 13.99 y en esta casi 3 iguales. Entonces estamos hablando de una hidrocefalia leve en este caso. Y por último, el índice caudotalámico, que se obtiene del corte medio sagital, midiendo desde el cuerpo ventricular hasta abajo, lateral hendidura caudotalámica, hasta el apéndice del contorno superior, acá. Se dice que son normales cuando es menor a 5 milímetros, leve cuando alcanza los 10 milímetros y grave cuando es mayor a 15 milímetros. De esta manera se mide el índice caudotalámico. Vean acá, creo que estas no necesitan ni siquiera medirse. Vean acá lo amplio de este ventrículo. Vean acá, que inclusive en la curvatura que hace hasta la parte posterior también están dilatadas. Además, este caso, si lo vemos acá, no solo presentaba dilataciones ventriculares, sino además, fíjense que el plexo coroideo de este lado tiene un pequeño quiste. Disculpen el video. Vean la dilatación ventricular que tiene este caso. Bien, pasando a las hemorragias cerebrales, que es la segunda patología que vamos a hablar hoy. Es la patología más frecuente del recién nacido, sobre todo en los pretérminos, alcanzando hasta un 40% de todos los casos de pretérmino. Y en los recién nacidos a término es posible encontrarlos hasta en un 2%. La hemorragia de la matriz germinal es la más común, sobre todo en recién nacidos pretérminos, menores de 1,5 kg, y es la causa muy importante de morbimortalidad, sobre todo perinatal y postnatal. No solamente morbimortalidad o mortalidad como tal, sino también por la cantidad de secuelas que quedan. Fíjense que el 88% de las veces ocurre en los primeros 3 días de vida. En el primer día, un 36% de casos. Segundo día, 32% de casos. Y en el tercer día ya un 18% de casos. Se habla que en la primera semana podemos alcanzar hasta un 95% de casos en pacientes pretérminos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con estos pacientes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, ya sabemos la prematuridad, menores de 32 semanas, un peso menor a 1,5 kg, que hayan sufrido de traumas obstétricos, ya sea durante el nacimiento, que hayan tenido asfixia perinatal, que hayan sido producto de una gestación múltiple, sobre todo por el síndrome de transfusión feto-fetal. Sabemos todo lo que ocurre en ese síndrome,
con uno de los fetos, que no se transfunden muy bien. Pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica, intubación o con expansores de volumen a gran escala, igualmente que hayan recibido transfusiones. Sobre todo estos dos ítems producen una alza en la presión venosa a nivel del seno marginal y por eso ocurren muchas veces los sangrados en ese sitio. Bien. De las patologías hemorrágicas más frecuentes tenemos la de origen subependimario, que es debido a hemorragias muy capilares a nivel de la matriz germinal, como ya hablamos. Es lo más frecuente, la vamos a encontrar a nivel del surco caudotalámico y es donde vamos a hacer el diagnóstico principal. Y las intraventriculares, porque ya el sangrado alcanza la cavidad del ventrículo y se distribuye a través de muchas veces del mismo líquido cefalorraquídeo. Es por esto que dado que la gran mayoría de las hemorragias son asintomáticas, es necesario hacer monitoreo constante y rutinario de estos bebés. Las hemorragias cerebrales las vamos a encontrar clasificadas según la clasificación de Papil. En grado 1, si está limitada a la matriz germinal. En grado 2, si es intraventricular pero no hay dilatación. En grado 3, si hay una hemorragia intraventricular con dilatación. Y un grado 4, si la hemorragia es intraventricular y además alcanza el parénquima cerebral. Perdón. Entonces, el grado 1, aquella que está limitada a la matriz germinal, vamos a ver a veces cómo esta raya con forma incontinua, que no es el plexo coroideo, que tiene una resolución principalmente espontánea y total en las primeras semanas de vida, que vamos a encontrar inclusive a veces hilos de fibrina acá, como lo van a ver, formando parte también junto con esta, porque puede ser combinada. Esta ecogenicidad va a persistir por unas semanas, a veces meses, y que además podemos encontrar adicionalmente estos pequeños quistes que nos dicen, sobre todo cuando el paciente nos llega tardío a la consulta, que ese bebé tuvo una hemorragia limitada a la matriz germinal del tipo 1. Esto es una de las cosas típicas que vamos a encontrar allí. En el tipo 2 es intraventricular sin dilataciones, recuerden bien, puede ser unilateral o puede ser bilateral, la podemos encontrar en los dos ventrículos. Suelen desaparecer principalmente entre la tercera y la cuarta semana de vida, no dejan secuela y rara vez van a tener una extensión al ventrículo. Son, igual que la número 1, son bastante benignas en cuanto a su secuela. En la grado 3, ya con una dilatación, pueden ser unibilateral, vamos a encontrar las hemorragias ya metidas dentro propiamente del ventrículo, podemos encontrar de tipo mixta, podemos encontrarlas adheridas a las paredes y podemos encontrar hilos de fibrina flotando dentro del ventrículo. Suelen desaparecer entre la quinta y la sexta semana de vida y la hidrocefalia se presenta en 2/3 de los casos. El paciente queda con hidrocefalia. En el grado 4, ya la intraventricular con extensión parenquimatosa, como vemos acá, es la hemorragia que se forma en el ventrículo y que además se extiende al parénquima. No es solamente en el parénquima, como vamos a ver más adelante. Es una imagen ecogénica que está cerca del ventrículo o incluso parece salir del ventrículo o entrar al ventrículo, como ustedes lo quieran decir. Se debe principalmente, como se refiere, por infartos venosos de la sustancia blanca que rodea al ventrículo. Son muchas veces bilaterales y cuando los vemos bilaterales son asimétricos. Vamos a ver uno muy grande de un lado y muy pequeño en el otro. Desaparecen entre la tercera semana y el mes de vida y podemos encontrar áreas de leucomalacia luego de que ellos hayan desaparecido. Movemos más adelante. Vemos acá el ventrículo, vemos que hay una imagen dentro del ventrículo que además se sale y está en los alrededores de la pared ventricular.
Las hemorragias intraparenquimatosas ya no tienen nada que ver con el ventrículo, son hemorragias que vamos a encontrar principalmente en la zona del parénquima cerebral, que pueden estar cerca del ventrículo, pero por lo general no forman parte de él. Son lesiones de la sustancia blanca, que muchos autores lo describen como infartos venosos de pequeño calibre que pueden ir confluyendo y formando estas grandes imágenes. El pronóstico de todas las hemorragias cerebrales va a depender, por supuesto, del grado al cual se encuentren. Se dice que una hemorragia de tipo 1 tiene muy pocas posibilidades de dejar secuelas, a veces hasta un 5%, pero en las de tipo 6, el 50% de los pacientes terminan con secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas neurológicas? Principalmente el síndrome convulsivo, las displegias espásticas, cuadriparesias, retardos intelectuales, que es una de las cosas que más angustian a los padres, pueden llegar a tener ceguera y disminución de la audición. Por supuesto, como les dije, las secuelas neurológicas van a estar igualmente relacionadas con el tipo de hemorragia que se presenten, siendo la grado 4 hasta presentar un 90% de secuelas neurológicas. Bien, pasando a las lesiones hipóxico-isquémicas, recordar que hipoxia es falta de oxígeno y isquemia es falta de flujo sanguíneo adecuado al cerebro. No confundir una cosa con la otra. La leucomalacia, que es la principal expresión de este tipo de hipoxia, se dice que es leuco significa blanco y malacia reblandecimiento. Por lo tanto, la leucomalacia es el reblandecimiento de la sustancia blanca. Descrita por primera vez por Banker y Laroche en el año 62, hace ya 62 años. La única diferencia es que ellos la descripción la hicieron por anatomía patológica y nosotros hoy en día, y gracias al ultrasonido, podemos hacer descripciones muy fidedignas con nuestra herramienta diagnóstica, con imágenes. Son normalmente secundarias a un episodio de isquemia o de hipoxia y se presentan de dos formas. La forma quística, que es la forma más clásica, es la forma que vamos a encontrar o vamos a diagnosticar por ultrasonido. Generalmente son consideradas necrosis focales macroscópicas que determinan la presencia de estos quistes, que a veces pueden confluir estos quistes unos a otros y hacer estructuras bastante grandes. Y las no quísticas, que son de difícil diagnóstico, que son necrosis focales muy microscópicas, que van a confluir en algunos casos y dejar pequeñas cicatrices, que los vamos a ver como pequeñas rayas refringentes, pero que no van a formar quistes. Bien, vemos unas pequeñas imágenes, unos ejemplos de la forma quística, pueden ser múltiples cavidades pequeñitas y se consideran que no son patológicas cuando están por debajo de 6 milímetros, pues ya lo vamos a ver. Estas lesiones en la gran mayoría se resuelven espontáneamente, dejan unas pequeñas cicatrices pero que luego desaparecen. En la fase tardía pueden desarrollar cavidades sonolucentes que pueden confluir y dejar grandes espacios llenos de líquido en la sustancia blanca. La clasificación de Debris habla de que la tipo 1 solamente vamos a encontrar una imagen ecorrefringente vecina o cercana a la pared ventricular sin imagen quística. En la tipo 2 los quistes son muy pequeñitos, confluentes, son pocos, de poca cantidad y pueden alcanzar hasta 6 milímetros. Ya en el tipo 3, a veces por confluencia de estos quistes se van a ver estructuras más grandes, a veces de paredes irregulares y de formas bastante bizarras. Y ya en el tipo 4 vamos a ver una gran extensión de la lesión con quistes que ya pierden su forma quística, inclusive se ven como elongados. Entonces, fíjense, a veces son tan pequeñitos que pueden pasar desapercibidos. No sé si
logran observar que aquí hay una confluencia y aquí hay otros dos pequeñitos. Entonces debemos prestar bastante atención, poner bastante grande la imagen, buscar bien dónde tenemos que buscar, y fíjese que aquí está en la cola del ventrículo estas imágenes chiquiticas que por supuesto miden menos de 6 milímetros. Esto sería un tipo 2. Y en casos ya bastante más complicados, pero se está pensando, vamos a ver estos casos bastante extensos, que inclusive acá vemos que hay como que se rompen las paredes de los quistes unos con otros y comienzan a hacer grandes lagunas acá, y ya esto es un tipo 4. Estas imágenes o estos casos también de dilataciones causadas por hemorragias están considerados como el caso de la porencefalia, que son imágenes quísticas bastante redondeadas, que están netamente dentro del parénquima cerebral, que son muchas veces observadas intrauterinas y que están llenas de líquido cefalorraquídeo. Algunos dicen que es un hematoma que se licuó y dejó toda esa lesión dentro del parénquima cerebral. Otra teoría nos indica que pueden formarse por extravasación secundaria del líquido cefalorraquídeo y por ruptura de la pared ventricular forman estas áreas quísticas. Un poco más difícil a veces de entender este tipo de teoría. Otra imagen que es bastante frecuente, que la vamos a encontrar y podemos hacer el diagnóstico, es las imágenes dadas por la agenesia del cuerpo calloso. Recuerden que la agenesia del cuerpo calloso puede ser parcial o completa, y lo que vamos a encontrar es un estrechamiento de los cuernos frontales del ventrículo y un engorde de la porción posterior, dando la imagen de alas de vampiro, como se le dice acá. Todas son muy típicas, son muy, muy típicas. En este otro ejemplo, todas son iguales. Esto es determinativo de una agenesia de cuerpo calloso. ¿Están agotados? ¿Están cansados? No se preocupen, falta poco. Estamos muy bien, estamos muy bien. Ok. Luego de que veamos todo esto, debemos hacer un informe ecográfico, obviamente, y debemos saber hacer un informe ecográfico. ¿Qué debemos indicar en el informe ecográfico? Por supuesto, nuestro informe ecográfico debe ser un informe claro, debe ser conciso y muy específico de la patología en caso de haberla. Debemos hacer interpretaciones prudentes, no podemos hablar por dar un diagnóstico sin saber. Debemos evitar las abreviaturas dentro del contexto y, por supuesto, reportar lo que es normal y lo que es anormal. Debemos hacer un buen detalle de las lesiones, su extensión y todas las particularidades que ésta pueda tener. Debemos usar, por supuesto, una terminología anatómica adecuada, y si podemos reforzarnos con material fotográfico o video de apoyo sería ideal. No escatimen en dar imágenes a los colegas. Recuérdense que los colegas también los evalúan a ustedes dependiendo de las imágenes que envíen. Si yo entiendo que el papel de bioprinter está algo caro, pero si consiguen una patología, no escatimen de verdad en mandarle al colega las mejores imágenes que consigan. Debemos indicar, por supuesto, si ocurrió una dificultad técnica de existirla. Por ejemplo, el bebé se movió mucho, el bebé tenía mucho cabello, la madre no colaboró para hacerle el estudio, etc. Indicar también cuándo debemos hacerle el seguimiento, ¿verdad? Decirle también a los padres y a los colegas, mira, sería bueno hacerle un control más o menos en 15 días, en un mes. Eso también debemos ponerlo, ya sea dentro del contexto o como una sugerencia a los colegas. Este es el formato que yo utilizo normalmente para describir. Obviamente esto es un caso normal, esto no es simplemente, como les digo, un formato. Traten de escribir lo más que puedan, lo que no lo vean, no lo coloquen, por favor. Recuerden que no vamos a inventar diagnósticos ni vamos a inventar visualizaciones.
Y por último, sabemos que el estudio transfontanelar constituye uno de los mayores avances dentro de la neuropediatría. De verdad que los neuropediatras hoy en día agradecen mucho que el ultrasonido esté ya a la mano de todos. La posibilidad de resolver de manera rápida, directa, de estos problemas relativos a las situaciones hemodinámicas de estos bebés, las situaciones respiratorias y neurológicas que tienen que ver con la parte cerebral, demuestra que el ultrasonido es una metodología diagnóstica que debe implementarse en la práctica diaria de todas las clínicas y de los hospitales. Y por esto se hace necesario la formación de profesionales, ya sean neonatólogos, pediatras generales, radiólogos, ecografistas, etcétera, todo el que tenga que ver con la parte neonatal para una correcta utilización de este método en todas las salas de cuidados neonatales y por supuesto en las consultas generales. Debemos formarnos lo mejor posible. Y por último, a veces cuando estamos cansados comenzamos a ver estas cosas raras. Esta fue una de las partes de las bibliografías en las cuales me apoyé. Antes de retirarme, quiero invitarlos, por lo menos a los que se conectan desde mi país, al 38º Congreso Venezolano de Ultrasonido en Medicina, ECOMED 2024, congreso que lleva 38 años ininterrumpido realizándose, que no pudo pararlo ni la pandemia. Se va a realizar aquí en mi tierra, en Maracay, el 2 y el 13 de julio, y ya las inscripciones están abiertas. Les dejo mi correo electrónico y mi Instagram y por supuesto les agradezco de gran manera la invitación y espero les haya gustado. Feliz mañana. Muy, pero muy bien. Excelente charla. La verdad que está para verla y repasarla varias veces. Eh, Nosotros que no vemos neonatólogos, pero vemos bebés pequeños, así que va a ser para volverla a ver. Preguntas en el chat. Vamos a darnos un ratito. Muchísimas gracias, Antonio, primero, y felicitaciones por la capacidad docente y de síntesis de un tema tan amplio y, y tan complejo para nosotros que hacemos terapia intensiva. A ver si hay alguna pregunta. Vamos a dar un ratito al auditorio. Acá ¿Cómo hago para abrir la cámara? estamos viendo, Antonio. Tu cámara Sí, pero yo no los estuvo veo a abierta todo ustedes. el tiempo. No te hagas problema. Yo no los veo a ustedes. Lo que vamos a hacer es, ¿sabes qué? Deja de presentar, Ok, corta vos la la pones presentación y ahí difícil. nos vamos a ver todos. A ver, mira, eso vamos a hacer. Ahí Caramba, está, listo. no tengo No, idea. ahí tenés que poner dejar de compartir. Aquí. Acá Patrick, Ok, desde ya, Perú, stop, ok, ya. ahí está, ahí estuvo. Ahí Patrick, desde Perú, nos está preguntando, a veces nos dificulta reconocer Un entre un segundo. plexo coroideo normal y una hemorragia intraventricular de poca cuantía. Acá lo que nos pregunta Patrick, ¿cómo podemos diferenciar un plexo coroideo normal con una hemorragia chiquita? Si hay algún Realmente tip ahí. es bastante difícil diferenciarlo, pero hay que apoyarse en todo. Hay que apoyarse, por supuesto, en los antecedentes del recién nacido, hacer un buen diagnóstico digamos, preguntar, saber qué fue lo que pasó con ese bebé, qué sintomatología tiene y por supuesto en las imágenes ecográficas debemos, si es posible, tener un buen equipo que nos dé unas imágenes lo mejor posible y no quedarse nada más con un solo corte, hacer varios cortes y si la imagen se repite y no podemos diferenciarla de un plexo coroideo, debemos hacer la salvedad y colocarlo allí, que existe una imagen ecorrefringente sugestiva de una hemorragia, ¿verdad?, de matriz germinal que se confunde con un plexo coroideo. No quieran ser dioses y hacer sobrediagnosticar.
Si no la vemos o no estamos seguros, simplemente hagamos la salvedad de que hay una imagen sugestiva. Clarísimo, clarísimo, Antonio. Eh, no veo más preguntas, la verdad. A ver, por acá para Joaquín. Bueno, pero Joaquín, prende el micrófono, hombre, un saludo, un recién nacido, eso, dale, decilo, No te dé pena, Joaquín, no te dé pena, no te dé pena. le Bueno, un da saludo. vergüenza ahora, no sé qué le pasa, que habla por el Estoy, chat. estoy tímido hoy. Bueno, un saludo, doctor Javier, un saludo, doctor Antonio, una excelente presentación, de verdad que un tema que, bueno, que de eso salen Mm, libros de más de 400 páginas sí, y una muy señor. buena capacidad de síntesis para abordar todos estos ámbitos. Bueno, doctor, mi pregunta era la siguiente. Tenemos un recién nacido en el cual hay documentación de hipoxia, en el que Ok. tenemos documentación de bajos. Hacemos un ultrasonido en el transcurso de los primeros 7 días de vida, un ultrasonido transfrontalar sin hallazgos patológicos, Ujú. aparentes por lo menos en ese momento. En ese tipo de casos, ¿usted recomendaría, entre las recomendaciones, valga la redundancia, que se le hacen al tratante, repetir el estudio? Y de ser así, ¿en cuánto tiempo se debería realizar para ver si hay hallazgo a mediano o a largo plazo? Fíjate, Joaquín, en todo paciente recién nacido, pretérmino principalmente, debes hacerle seguimiento. Así, en las primeras imágenes que tú consigas al nacer, así tu estudio sea normal, debes hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque algunas hemorragias y algunas lesiones hipóxico-isquémicas van a aparecer un poco más tardías. ¿Recuerdas el cuadro que te mostré que algunas imágenes en el 18% aparecen en el tercer día de vida neonatal, inclusive hasta una semana posterior pueden aparecer lesiones? Entonces, dependiendo de cada caso en particular, obviamente, pero si tú ves que el bebé está bien, le haces control y está bien, le puedes dar de alta. Pero si no, si tienes la sospecha, yo recomendaría que no lo den de alta hasta que estemos bien seguros de que en esa cabecita, en ese cerebro, no va a haber otro episodio de alguna lesión. Agradecido, Máster. Y bueno, nuevamente felicitaciones por una excelente ponencia. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Antonio, y espero que sea la primera de varias participaciones en nuestro grupo. Con mucho Mirá que así gusto, con empezó mucho Joaquín gusto. también. Joaquín empezó también así y terminó encadenado a usted, pobre. Está Gente, bien. un abrazo inmenso. Cuando Muchísimas guste, gracias, estamos a la Antonio. orden. Sí, igualmente. Totalmente. Te tomo la palabra, Antonio. Un Sí, abrazo señor. inmenso, hermoso fin de semana para Igualmente. todo el mundo. Nos Igualmente encontramos para el todos. sábado que viene Si Dios acá quiere. en Sábados de Usted. Adiós. 1 millón. Hasta luego.